Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento, y juegos y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Todos los domingos de 2:30 a 4:30 de la tarde aproximadamente, aquí por Radio Cuca 107.3 del dial de Oviedo. También puedes oír nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter @PabloJVeloso. Puedes enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Buenas tardes a todos, aquí estamos otro domingo en la espada de Damocles, quien les acompaña, Pablo Veloso, para, tratar una temática como todos los domingos de profundo interés general. Bueno, eso digo yo, no lo sé en realidad, espero que sí. Hace mucho calor hoy en el estudio, hace 28 grados afuera y 75 acá adentro, más o menos, para que se den una idea. Así que, con todo este calor, mis neuronas se ve que están mucho más activas, porque el calor, ustedes saben, favorece la actividad. Cuando hace calor uno sale a la calle y las neuronas no son la excepción. Cuando hace calor las neuronas se ponen a tope. Así que hoy vamos a tener la segunda parte de una entrevista que habíamos hecho ya hace bastante tiempo con nada menos que Arturo Goicoechea, neurólogo del País Vasco. Tuvimos el placer de entrevistarlo por primera vez hace unos meses, hará unos 3 meses o quizá 4, donde nos habló de temas sumamente interesantes con respecto a una teoría que él tiene acerca del funcionamiento del cerebro. Para los que no escucharon esa entrevista, Arturo Goicoechea ha nacido en Mondragón, Guipúzcoa, en 1946, y hasta el 2011 fue jefe de sección de neurología en el Hospital Santiago de Victoria en Álava. Él escribió varios libros, entre ellos están Jaqueca en el 2004, Depresión y Dolor en el 2006 y también Cerebro y Dolor en el 2008. Pero la corona de la cuestión de sus libros es Migraña, una pesadilla cerebral, en el 2009. Él considera, o sea, a decir de él, en este libro se resume toda su teoría. Y la teoría de él, que ya lo escucharemos en unos momentos cuando nos comuniquemos telefónicamente, él está en el sur de España, según entiendo, debe hacer 100 veces más calor que aquí, así que eso me deja más tranquilo, que por lo menos este calor, quizá el calor del estudio es el mismo que donde está él, eso sí, no en las calles de Oviedo, pero sí dentro del estudio de Radio Cuca. Así que vamos a estar en consonancia con él, porque por lo menos en temperaturas vamos a estar en armonía. Arturo tiene una teoría, decía, muy interesante con respecto al funcionamiento del cerebro, ya que él plantea que nuestro cerebro crea
una realidad, una de tantas, y a veces, por una cuestión de educación, ese cerebro se equivoca, por así decirlo, y termina pensando que hay peligro cuando en realidad no hay nada de ello. Y se empieza a preocupar, se empieza a alarmar y empieza a crear síntomas, entre ellos el dolor y a veces cosas como fibromialgia, migraña, cosas que realmente nos vuelven inoperantes, nos impiden funcionar, podrían simplemente, podríamos decir, desmantelarse a través de cambiar la comprensión de esa misma problemática, casi como informarle al cerebro de que ese peligro no está ahí realmente. Pero bueno, esto lo estoy contando yo y Arturo lo cuenta de una manera mucho más profunda, con una elección de palabras mucho más adecuada. De hecho, si han escuchado la entrevista anterior, habrán visto que he metido la pata más de una vez y Arturo gentilmente me ha corregido, me ha traído de nuevo a los cauces. Así que, como esto es radio, ¿verdad? Vamos a hacer una llamada telefónica ahora mismo. Vamos a ver si esto realmente funciona. Aquí tengo el móvil con el teléfono ya marcado. Vamos a ver si suena. Veamos. Ahí está llamando. ¿Qué tal? Sí. ¿Arturo? Sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos al aire en la espada de Damocles. De Pablo, acuerdo. ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí pasando calor. Sí, eso estaba diciendo recién justamente que aquí en el estudio de la radio, afuera en las calles de Oviedo hace 28 grados y aquí en el estudio debe hacer como 50. Así que me imagino que por ahí también. Espero que no repercuta en la entrevista. Bueno, pero estamos en cierta armonía en cuanto a temperaturas entonces. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, te quiero agradecer muchísimo, y los oyentes también lo hacen, la entrevista que hemos tenido la vez anterior, porque he recibido de todo tipo de lugar del planeta, porque a veces hay gente desde hasta Japón que escucha el programa. Sí, hay una oyente peruana que vive en Japón, y bueno, me han pedido que regrese, me han pedido que volvamos a hablar, porque les pareció realmente apasionante lo que decías. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, muy bien. Me gustaría hacerte unas preguntas que no fueron las de la otra vez, es decir, algunas que han quedado ahí como en el tintero, y profundizar algunas otras cosas en base a lo que la gente misma me fue diciendo en este tiempo. De acuerdo. Me acuerdo que tú hablabas de que el cerebro se organiza, esa organización neuronal que tiene, tú lo llamabas como una república, y planteabas que se presentaban temas a debate y según quien tuviera una respuesta mejor, esa era la que funcionaba y que ese era el modo de funcionar del cerebro. Sin embargo, yo lo que quería preguntarte es nuestra organización social, es decir, la repercusión de cómo pensamos en la sociedad diaria, en la organización de los países y política, a veces no refleja eso. ¿Por qué será que hay esa diferencia tan grande? Bueno, yo querría hacer una matización. No es que el cerebro seleccione la mejor respuesta, ¿no? Selecciona la respuesta, o sea, se produce la respuesta de acuerdo al sistema de creencias que está operando, ¿no? Y entonces esas creencias no tienen ninguna garantía de que sean adaptativas ni operativas. O sea que el cerebro es un campo, un universo en el cual anidan todo tipo de propuestas y no hay ninguna garantía de que se seleccione la mejor opción, ¿no? Entonces lo mismo que hay una patología, digamos, social, pues también hay una patología cerebral, no en el sentido de enfermedad, de neuronas enfermas o degeneradas, sino de un sistema que no selecciona, no genera respuestas adaptativas, sino muchas veces son respuestas que acaban con la función del individuo o con la integración del individuo en la sociedad, ¿no? Por eso muchas veces la patología mental no es la consecuencia de un sistema enfermo, sino la consecuencia de un proceso de aprendizaje, de desarrollo que está demasiado influido o por estructuras que contienen ya una patología en sí misma como propuesta hacia el individuo, ¿no?
Claro. O sea que yo creo que sí que hay una equivalencia entre lo que es una sociedad neuronal y una sociedad de individuos, ¿no? Sí. Yo creo que sí. ¿Y cuál es el modo que tiene el cerebro para volver a encaminarse cuando se ha desfasado demasiado, cuando su sistema de creencias le trae más problemas que beneficios? Bueno, lo que pasa es que el cerebro no dispone, no es un sistema lógico, no dispone tampoco de una arquitectura de verdades sobre las cuales se van construyendo otras verdades secundarias, ¿no? Es un sistema que opera desde la biología, o sea, desde la supervivencia y a corto plazo, y luego desde la inserción del individuo en un grupo social. Entonces muchas veces se pierde el medio y largo plazo por la inmediatez de seleccionar una respuesta a corto plazo, y otras veces eso, la dinámica de integración social le hace entrar en un grupo social que en cierta manera lo que hace es alienar al individuo e impedir un desarrollo, ¿no? Y por eso no tenemos garantía así como, yo que sé, pues un hígado se desarrolla con toda normalidad, acaba siendo un buen hígado si no hay patología tóxica o vírica, etcétera. El cerebro no tenemos ninguna garantía, ni el sistema inmune, ¿no? Son sistemas que tienen que aprender con mucha incertidumbre, con una información con mucho ruido, contaminada a veces, propuestas que no tienen nada que ver con el individuo, que son referidas a conceptos muy dudosos como dioses y patrias y cosas así, ¿no? Te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Porque el ser humano parece ser un individuo muy diferente al resto de los animales, en el sentido de que tiende a apropiarse o apoderarse en exceso de bienes y de alimentos, acaparar y creando su propia destrucción, mientras que quizás no lo hace un león, no lo hace una gacela. Entonces, ¿por qué esa diferencia en nuestro funcionamiento? Pues no sé. Quizás es una especie que ha adquirido demasiado poder de control del entorno, ¿no? O sea, que yo creo que existe un equilibrio entre estos animales y las dinámicas del entorno, ¿no? O sea, que uno no puede salirse de sus capacidades naturales, ¿no? Los demás animales no pueden ir a la luna, ¿no? Claro. Nosotros hemos optado, se ha generado una selección de capacidad intelectual, de capacidad de abstracción, y luego ha aparecido una posibilidad de transmitir conocimiento de un modo excesivo, ¿no? A través del lenguaje, de la educación, de la instrucción. Yo creo que la instrucción es el gran problema, ¿no? Porque la instrucción te permite adquirir conocimiento sin pasar por el tamiz de la experiencia, ¿no? Claro, claro. Y sin el riesgo, ¿no? Entonces, al final hemos conseguido un desarrollo excesivo del conocimiento y sin ningún problema, ¿no? Y claro, eso nos ha apartado de los equilibrios naturales del desarrollo. Y no sé, pues, no sé si llegaremos a destruirnos, a destruir la vida en el planeta, ¿no? Pero tiene toda la pinta, ¿no? Parece que somos una especie peligrosa para nosotros mismos. Sí. La otra vez tú decías, en la vez anterior, en tu libro, hablabas de que las células tienen programas celulares, programas internos de muerte, que cuando la célula siente que, o llega a un punto que no tiene una función clara, que no puede aportar algo, se activa como un proceso de autodestrucción. Sí. Sí, bueno, como toda organización compleja, han evolucionado mecanismos de autocontrol, ¿no? Entonces esos aparecen en todos los sectores, ¿no? Tanto en el interior de la célula como, por ejemplo, una célula realmente es un universo, ¿no? En el cual, según la teoría de la endosimbiosis, ¿no? Pues las mitocondrias, por ejemplo, serían bacterias que viven en el interior de otra célula, de otro ser vivo, ¿no? O sea, claro, que serían universos en los cuales habitan individuos diversos, ¿no? La duplicación del ADN, pues es un proceso peligroso, ¿no? Porque si no tiene garantías de una correcta duplicación, pues pueden aparecer monstruosidades, desviaciones de lo que es la generación de otra célula o de proteínas anómalas, etcétera. Entonces,
todo el proceso biológico está muy regulado, muy controlado. Hay sistemas de corrección, de detección y corrección de errores, pero también hay sistemas de detección de imposibilidad de corregir el error o de incertidumbre, ¿no? Entonces, claro, la vida aborrece la incertidumbre y pues han permanecido sistemas de inducción de muerte desde la propia célula, o sea que serían sistemas de control de calidad, bien porque se detectan errores en la duplicación del ADN o en el metabolismo interno o en la excesiva peligrosidad de la función oxidativa de las mitocondrias. Y hay varios programas que cuando detectan señales moleculares de peligrosidad o de amenaza, que a veces son simple incertidumbre, ¿no? Pues activan un programa que lo que hace es el suicidio celular, ¿no? La inmolación de ese individuo celular al servicio de la seguridad del conjunto del organismo, ¿no? O de la propia célula. Pero Arturo... O sea, que son controles de calidad para evitar incluso que esa célula cause problemas al resto del organismo, ¿no? Pero, por ejemplo, si dentro del ámbito celular o del ámbito neuronal existe esta función como algo tomado como algo sano, ¿por qué en nuestra sociedad tenemos tanto rechazo a que cuando, por ejemplo, una persona ya no puede más porque padece una enfermedad terminal, intentamos seguir perpetuando su existencia? Ya, o sea, que estás haciendo una metáfora de la eutanasia, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues tampoco lo entiendo. Bueno, no todas las civilizaciones se oponen a la eutanasia, ¿no? Por ejemplo, a mí me suena como que hay alguna civilización que las personas mayores, cuando ya se sienten mayores, pues emprenden un viaje, se van por ahí a la montaña. Sí, es verdad, es verdad. Porque aceptan la muerte, ¿no? Entonces ellos mismos deciden morirse de manera natural y ahí aceptan la muerte, ¿no? Pero Arturo, entonces somos una cultura, la actual, la occidental, que se ha apartado bastante del formato original, por ejemplo, de nuestra función celular y neuronal. Hombre, tiene todo el aspecto, ¿no? Lo que pasa es que tampoco hay un camino marcado en la evolución que sea el que sea. La naturaleza no está hecha al servicio del hombre, pues como hay desarrollos excesivos, por ejemplo, del tamaño de los dinosaurios, o pues a veces puede haber problemas. Se puede entender el excesivo desarrollo del conocimiento como un desarrollo fuera de control, ¿no? Y entonces eso se parece mucho al cáncer, ¿no? O sea, que lo mismo que hay células que se saltan los equilibrios de reproducción celular y acaban siendo células neoplásicas, que desde el punto de vista del interior de la célula es bueno, porque casi son inmortales, no se proliferan y se dividen sin contención. Pero claro, eso al final acaba con la vida del organismo. Podemos pensar que el hombre también acaba con la vida del planeta, ¿no? Claro. O sea, que podríamos ser una especie cancerosa, en cierto sentido. Al mismo tiempo, el cerebro, dice también Edelman, que tiene centros dinámicos, es decir, que según la función que tiene que cumplir, surge un centro, se arma, se arremolina, como el remolino que puede producir un río, circunstancialmente, para cumplir una función determinada, y luego da paso a otro centro dinámico. Y eso me da la idea de que no hay una jerarquía demasiado marcada en el cerebro con una especie de jefe esencial y que todo lo demás está supeditado. Y de nuevo, jugando un poco con el paralelo con la sociedad, nosotros creamos todo lo contrario, creamos centros fijos y absolutos de poder. Sí, es verdad. Vamos, los sistemas complejos, y la biología son sistemas complejos, son contrarios a la jerarquía. No existe una jerarquía, no existe el poder. Existen ámbitos de decisión que van cambiando en función de los contextos, de los aprendizajes, de la memoria, de la predicción, etcétera, pero nunca existe una jerarquía, ¿no? En un momento determinado, un elemento, un componente del sistema complejo puede ser determinante en el funcionamiento global del sistema, ¿no? Sí. O sea, que y puede ser muy pequeñito, ¿no? Como sucede en los sistemas caóticos, ¿no? Una pequeña variable pues puede inducir un cambio brutal. Entonces, ha adquirido poder, no es poder exactamente, es la dependencia que tienen los sistemas complejos
de disponer de una alta integración para que cualquier variable de cualquier componente pueda inducir en función de los enlaces que tiene el sistema, pues grandes cambios, ¿no? O sea que la jerarquía no es un concepto biológico, ¿no? Y funcionan las probabilidades, las dinámicas del propio sistema. Lo que sí hace el sistema es tender a una cierta estabilidad, ¿no? Por eso sí. puede organizar una cierta capacidad de una conectividad para disponer de una mayor probabilidad de decidir en la dirección de esa conectividad, pero desde luego siempre mantiene abierto también una plasticidad, no puede ser una plasticidad absoluta y todos los días no podemos empezar a reorganizar una teoría de la realidad, ¿no? Claro. Ese es el dilema de estabilidad, variabilidad, ¿no? Mantener el equilibrio pues es complicado, pero es un sistema abierto a la información, ¿no? Por eso quizás sea un producto de la culturización, el hecho de que hayamos creado centros tan fijos de poder o como validando en exceso como únicas fuentes de información a ciertos, en la sociedad serían personas y en nuestro interior ideas. ¿Será un proceso como degenerativo de la culturización? No degenerativo, sino que la dinámica de la búsqueda de información del sistema neuronal tiene una tendencia a la causalización, o sea, a buscar causalidades y a veces algunos pueden presentar causalidades que no tienen ninguna base, ¿no? Y entonces la necesidad biológica de disponer de una fuente fiable de información ha creado, pues yo qué sé, la idea de dioses o la idea de patrias o la idea o la viabilidad de un dictador, o sea, porque eso permite que el sistema tenga un referente que permite ordenar la realidad en la conducta social, en los patrones éticos, morales, etcétera. O sea que esos son peligros, pues como hay una tendencia a que exista una autoridad o a que exista un punto de referencia que explica todo, etcétera, pues eso hace que a veces se produzcan desviaciones de aceptación demasiado crítica, ¿no? Y el pensamiento deseo, ¿no? El pensamiento ilusorio, ¿no? De aceptar que existe aquello que nos gustaría que existiera, ¿no? Entonces, claro. Al final eso nos aleja un poco de la interacción libre con la realidad, ¿no? Según cuentas, Arturo, me da la sensación que nuestro cerebro es excesivamente plástico, tan plástico comparado con otros seres vivos que parecieran tener ellos un techo, un límite, un horizonte limitado que no les permite desarreglar la cuestión lo suficiente, y nosotros parecemos tener la capacidad, casi como dioses, de crear algo maravilloso o destruirnos por completo. Hombre, yo creo que el problema que tenemos nosotros es, primero, la excesiva capacidad para la abstracción y de un modo independiente de la interacción con la realidad. Luego tenemos un periodo de aprendizaje larguísimo, ¿no? Sí. En el cual se sigue alimentando la dependencia del instructor, o sea, la dependencia del cuidador, el padre, o el Estado, o lo que se quiera, ¿no? O cualquier colectivo. Y luego nos falta la patada en el culo, ¿no? O sea, que cuando las demás especies empiezan a tener cierta habilidad, pues los padres le dan una patada en el culo para que aprenda por sí mismo, ¿no? Claro. Para que aprenda con riesgo, ¿no? Y si no se va, pues le dan una patada, ¿no? Entonces a nosotros nos falta un poco eso, nos cuesta aceptar las reglas de la libertad y del riesgo, ¿no? Eso será lo... Entendemos la cultura como algo que minimiza el riesgo, la incertidumbre. Sí. Será lo que se llama la neotenia, que es esta tendencia de toda la vida a ser como un niño. Sí, eso es una dinámica evolutiva, porque incluso, como sucede siempre en la evolución, ni es buena ni es mala, ¿no? Pero genera caminos que a veces pueden ser peligrosos, ¿no? Claro. Patológicos, ¿no? Tú decías en una entrevista, creo que era, que los grupos humanos pequeños tienden a ser cooperativos, que cuando existían las personas en poco número, ancestralmente, se cuidaban entre sí, cooperaban, porque sabían que se necesitaban. Pero cuando los grupos crecen en tamaño, se vuelven competitivos, más duros, más áridos. Sí, cualquier agrupación de individuos, pues si tiene una dimensión, por ejemplo, las manadas antiguas humanas,
pues no llegarían ni a 100 individuos, ¿no? Entonces puede obtener un equilibrio y permanece estacionario y no hay grandes desarrollos ni cambios ni nada, ¿no? Porque hay una reciprocidad, no hay la posibilidad de burlar o de simular o de engañar, claro, ¿no? claro. Porque está el otro siempre, y entonces eso obliga o aparece el altruismo, la reciprocidad de un modo natural, forzado por la realidad, ¿no? O sea, que no aparecen esas exhibiciones de altruismo, ¿no? El altruismo forma parte natural de la organización del grupo, ¿no? Sin embargo, los sistemas complejos, cuando aparece un dimensionamiento excesivo, emergen problemas nuevos, ¿no? No porque aparezca una capacidad del individuo distinta, o sea, que ha habido un desarrollo, yo qué sé, de un área frontal que es la que genera una capacidad, ¿no? Las mismas capacidades que estaban, yo qué sé, en el neolítico, pues con una dimensión del grupo corta, no generaban ningún problema. Pero a raíz de la aparición de un cambio, yo qué sé, pues de la agricultura o de la ganadería, lo que permite o induce una agregación excesiva de colectivos, y esa dimensión es la que hace emerger unas propiedades del sistema distintas, ¿no? Y que son las que han ido estableciendo una especie de bucle, cada vez más gente, cada vez más agrupación, cada vez más conocimiento, cada vez más información, cada vez más tecnología. Al final es un desarrollo excesivo de la información, ¿no? Podríamos decir que biológicamente no estaba pensada la idea de un aumento de la población tan grande y de una prolongación de la longitud de vida. Hombre, yo no creo que haya pensado nada previamente, ¿no? Lo que pasa es que las cosas pues interactúan de modo complejo y no podemos anticipar ni predecir lo que va a suceder de aquí como pasa con el tiempo, ¿no? Podemos hacer predicciones a corto plazo, pero no podemos hacer una predicción del tiempo el día, yo qué sé, 23 de enero del 2019, ¿no? Entonces, pero variaciones en el complejo sistema meteorológico pues pueden inducir cambios que no eran previsibles, ¿no? Ahora, mira, vamos a hacer una especie de abstracción, que sé que justamente es lo que dices que no debería ser en el ser humano, o lo que por lo menos contribuye a crear problemas. Pero imagínate que el cerebro se trasladara a la sociedad, su funcionamiento esencial, digo, ¿no? A la sociedad. ¿Cómo sería una sociedad que funcionara como si fuera un cerebro, como un gran cerebro? ¿Cómo sería ese funcionamiento ideal? Hombre, yo creo que tendría que aumentar la cuota de libertad. Sí. Aumentar el riesgo de la interacción del individuo. No estar metido en un marco tan rígido que indica dónde está el bien y el mal. Uh-huh. Eso sería una condición. Luego la variabilidad de estímulos. O sea, que cada individuo tuviera acceso a muchos escenarios para que fuera aprendiendo a adaptarse a escenarios cambiantes. Que yo creo que esa es otra capacidad de la especie humana, pues que se ha perdido un poco, ¿no? Antes éramos exploradores de novedad. Claro. Entonces explorábamos la novedad y aceptábamos el riesgo, la incertidumbre. Habría una cuota elevada de letalidad, ¿no? Porque eso, y entonces ahora hemos perdido de hecho pues la expectativa de vida ha subido, y entonces por un lado queremos la seguridad de que nada nos pase, y no solo en relación a la supervivencia sino al bienestar, ¿no? Por ejemplo, hay mucha patología del bienestar, no nos encontramos bien, pero eso es una patología que no es una patología de enfermedad, sino de fracaso en la organización de la vida de uno y en su inserción social, ¿no? Entonces, no sé qué cerebro sería el ideal para generar digamos, una estabilidad evolutiva, por lo menos que tuviera un ritmo más lento, más sosegado de progresión, y que además que ese ritmo no genera patología por su dimensión. Y yo creo que es un problema de libertad y de asunción de desarrollo propio con riesgo, incertidumbre y menos tutoría, ¿no? Entonces lo que pasa es que nos han enseñado a solicitar todo tipo de tutelaje.
y socialmente pues todos nos pasamos toda la vida reclamando, protestando, manifestándonos y exigiendo. Sí. Entonces eso a veces acaba un poco con lo que es la vida en sí, es la libertad, la asunción de un cierto riesgo, la exploración y no sé. Pero a su vez tú dices muchas veces que el cerebro detesta el cambio, que le gusta la estabilidad. Y por otro lado dices Sí, que si fuera una sociedad afín al cerebro, habría mucho de aventura y de investigación. sí, sí. Bueno, hay dos tipos básicos de desarrollo de personalidad, ¿no? Uno sería el que aborrece el cambio, o sea, el que le gusta habitar un espacio garantista y que le apetece o que está seleccionado para la evitación del daño como actitud, ¿no? O sea, que son individuos vigilantes respecto a la amenaza de lo peligroso, etcétera. Y los otros serían buscadores de novedad, o sea, que aborrecen el que no cambie nada, ¿no? Realmente lo que funcionan bien son las sociedades que tienen porcentajes, que un pequeño porcentaje buscadores de novedad y otros evitadores de daño, ¿no? Claro, claro. O sea, que muchas veces no es que haya un prototipo individual que garantiza una salud social, sino que muchas veces son los equilibrios entre modos a veces contrapuestos de ser, ¿no? Y además que no tienen por qué ser fijos, ¿no? Porque alguien puede ser un buscador de novedad, pero de un aspecto de la realidad, en cambio aborrece el cambio en otro aspecto, ¿no? Que al final son agrupaciones complejas de tendencias, sistemas de valores, dinámicas biológicas básicas, ¿no? Al fin pareciera que el cerebro de una u otra forma nunca está en calma, siempre está como en una especie de tirantez entre una manera de ser y otra, y a veces predomina una y a veces predomina otra, pero siempre con pareciera haber cierto roce, cierta calor, cierta tensión ahí. Hombre, sí, porque el entorno tampoco es un entorno estable, ¿no? Por ejemplo, hay formas de vida que buscan entornos paradisíacos, ¿no? En los cuales no hay incertidumbre, no hay peligrosidad, hay garantía de sustento, etcétera, ¿no? Realmente las neuronas aparecen cuando los seres vivos necesitan moverse, ¿no? Claro, claro. Por eso los vegetales pues, no tienen neuronas, no se mueven, ¿no? No es que no se mueven los genes, ¿no? Con el viento, aprovechando otros animales y tal. Pero la neurona aparece cuando los seres vivos necesitan moverse y explorar, ¿no? Entonces se supone que es una respuesta evolutiva a que el entorno no es garantista. Por ejemplo, los herbívoros tienen menos neuronas, ¿no? Tienen más alzas intestinales porque han seleccionado o han apostado por una alimentación de poca calidad y poca incertidumbre, como las hierbas, ¿no? Claro, claro, claro. Pueden estar quietos pastando Sí, y rumiando la comida, no se mueven, ¿no? En cambio nosotros pues hemos aceptado la incertidumbre o nos hemos adaptado a condiciones de cambio del entorno y eso nos ha llevado pues a veces me imagino que en origen a necesitar emigrar, como hay otros seres vivos también, otros animales, ¿no? Pero eso a veces ya se ha convertido incluso en una actividad buscada, ¿no? Ya hay gente que podría estar en su casa tan ricamente y dice, bueno, se va a explorar el Ártico, ¿no? O sea que, no sé, sí que nos puede gustar la estabilidad, pero también tenemos esa pulsión biológica a la exploración, ¿no? O a lo mejor es que hay también una oferta demasiado facilitada de la exploración, ¿no? O sea, uno va a una agencia de viajes y le facilitan ir a Islandia, ¿no? Claro, sí, ya sí. no hay que emigrar andando, ya no hay que aceptar incertidumbres, ¿no? Sino que se buscan comodidades de la exploración de Islandia, ¿no? Claro, todo muy seguro. Al mismo tiempo, mira, está esta teoría de que hacia los 2 años y medio, más o menos, cualquier ser humano, mirándose en un espejo y si le ponen un papelito en la frente, empieza a descubrir que ese papelito lo tiene puesto él mismo y se lo logra quitar. Y se dice que algunos mamíferos superiores también tienen esa habilidad. Y yo te quería preguntar si, por ejemplo, en los niños ferales, aquellos que crecen, como se diría, entre lobos, o por lo menos ahí en la desolación de un bosque, también desarrollan esto. Si está condicionado por la cultura o no. Pues no lo sé. No lo sé. Desde luego es difícil concebir un cerebro humano que no esté condicionado por la cultura, ¿no?
Claro. O sea, las estructuras de imitación del cerebro humano son potentísimas, ¿no? Claro, si además empiezas a poner espejos, entonces eso, claro, se convierte en otra historia, ¿no? Yo no sé si el niño ese salvaje, viéndose reflejado en el agua, aprendería a distinguir que partes suyas que ve en el agua son de él, ¿no? No lo sé. Claro, habría que hacer un experimento. Claro, crearía un marco propio en ese ambiente, con los elementos de ese ambiente. También, sí, claro. También cuando nuestra cultura se vuelve, por ejemplo, nociva, ¿no? Cuando ya vivimos de una manera que casi peligramos en cuanto a extinción. Por ejemplo, Aldous Huxley, el escritor, el que escribió, entre otras cosas, La Isla, él abogaba por el uso de una sustancia química o natural, como muchas culturas antiguas, como una manera de cambiar un paradigma. Y es lo que le llaman a veces los enteógenos, haciendo referencia a que está el teos, el dios, el Zeus, dentro de esa planta. ¿Tú qué piensas de esta teoría de que ingiriendo cierta sustancia, normalmente en un marco chamánico o ritual, se puede cambiar patrones de pensamiento? Hombre, de manera patológica sí, tomar sustancias psicoactivas no acceden a una categoría superior de conocimiento, sino a una categoría patológica de conocimiento, pero claro, en un contexto cultural que acepta el viaje, ¿no?, de iluminación y que luego a la vuelta de ese viaje inducido por medicación psicoactiva dice una cosa y se acepta, bueno, pues eso produce una reverberación de una creencia y se potencia a pesar de todas las irracionalidades que contienen. O sea, que eso pasa con las creencias, ¿no? Por más inverosímil que sea una creencia, se refuerza en función de esa inverosimilitud, ¿no? O sea, que la creencia exige creer algo difícil de creer, ¿no? Pero y mira, a veces persisten. No lo planteaba tanto. Pero yo no creo que haya una sustancia que mejore o que introduce un elemento de conocimiento a través de una molécula determinada. Yo creo que eso no existe. Vale, lo planteaba más que nada no por el lado religioso o de realmente hacer viajes a otros planetas o a otras dimensiones, sino por el hecho de que así como cuando uno frecuenta un nuevo ambiente a gente desconocida u otro país, nuevos elementos empiezan a formar parte del sistema de pensamiento y pueden generar cambios por una cuestión de interacción. A veces pensaba yo alguna sustancia que produzca estas ensoñaciones, así como cuando uno duerme y ese sueño le da un pie para pensar ciertas cosas de otra manera, si no podía ser esa sustancia el pie para un cambio. Hombre, no me atrevo a decir que no sea posible, ¿no? Pero, por ejemplo, la ensoñación o el mundo onírico lo que hace es procesar material informativo adquirido en la interacción del mundo, ¿no? Y entonces sí que hay una gemología extraña, por ejemplo el químico, ¿no?, que después, estando durmiendo la siesta, pues descubrió la estructura del benceno cerrada, del anillo del benceno, porque vio una serpiente que se mordía la cola, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que le hizo? Pues el procesamiento de material informativo normal, el aprendizaje de la química. Y luego lo que pasa es que el sueño permite un procesamiento libre de la intromisión del individuo, ¿no? Cuando estamos despiertos, pues estamos viendo y estamos actuando y estamos reprimiendo la capacidad de procesamiento del sistema, ¿no? O sea, el procesamiento lógico consciente del individuo, si no tiene una infraestructura, yo sé, ecuaciones matemáticas, ya que predeterminan la secuencia de deducción, pues es muy pobretón. El individuo lo que tiene que hacer es explorar para adquirir experiencias que luego tienen que ser analizadas, procesadas, y eso, el momento que mejor se hace es cuando el individuo está anulado, ¿no? Está durmiendo, claro. O cuando estamos pensando en Barbia, ¿no?, en las musarañas, estamos ahí. O sea, que no es que el sueño genere una virtud especial o sustancias determinadas inducen una
situación especial. Hombre, el alcohol, por ejemplo, desinhibe, ¿no? Claro. Cuando uno está bebido cree que es mucho más listo y tal, pero bueno, es una ficción, ¿no? Sí, sí, realmente uno es un pesado, es un borde y estropea una reunión, pero él tiene una convicción absoluta de ser ingenioso, chistoso, ¿no? O sea que muchas veces lo que producen las sustancias psicoactivas es ilusión de conocimiento. Claro. Pero no conocimiento en sí, ¿no? Yo no creo que haya una química del conocimiento, ¿no? Hablando de lo del sueño, tú comulgas entonces con esta teoría de que el soñar, la etapa onírica de sueños, de imágenes, tiene que ver con un procesamiento de datos que durante la vigilia no se han podido asentar lo suficiente. Bueno, lo que pasa es que durante la vigilia lo que hacemos es adquirir material para que luego sea procesado, ¿no? Tenemos cierta capacidad de procesamiento consciente y sacar conclusiones racionales, pero la mayoría de las veces es el sistema lo que propone respuestas que luego el individuo pues intenta racionalizarlas, ¿no? Buscar, y se pone a buscar razones para explicar cosas que pasan, ¿no? Pero el individuo es un explorador de universos, ¿no? Entonces, y luego ese material episódico que se graba en el hipocampo, y que es la única estructura donde se regeneran neuronas. Y por algo es, porque es la zona de exploración de universos novedosos y que graba novedades, episodios, donde está el GPS, este lugar, claro, estos hitos sensoriales, etcétera. Y claro, no funcionaría bien una zona del cerebro que, como el lóbulo frontal, que no se regeneran neuronas, ¿no? O sea, como que es una zona del cerebro que permite la adaptación a la novedad, ¿no? Incluso con poblaciones neuronales jóvenes, ¿no? Como si fueran generaciones abiertas al cambio, ¿no? Claro. Muy interesante. ¿Y qué pasa con el sueño profundo, por ejemplo, donde no hay imágenes? ¿Qué función tiene? Pues no has pillado, no. Me parece que no es tan tajante la división del sueño, o sea, el sueño con movimiento ocular, con onírico y el sueño no onírico, ¿no? Yo no creo que exista un ámbito del sueño donde no haya no haya procesamiento, ¿no? Ahora, pues hay un modo, desde luego, que tiene presencia de imágenes vividas visuales y otro no si se hace un análisis de la arquitectura del sueño, ¿no? O sea que... Pero algo sucederá en esa. O sea, no hace falta que haya imágenes necesariamente para que haya procesamiento, ¿no? Por eso tú dirías que desde que nacemos hasta que morimos el cerebro está funcionando, de una manera u otra, siempre. Sí. Desde que hay neuronas funciona, ¿no? Por ejemplo, antes de que aparezcan las neuronas están las fibras musculares, están descargándose, ¿no? Porque también son células irritables y plom, están contrayéndose. Y en el útero pues también hay movimientos como si fueran crisis epilépticas, pero cuando aparecen las neuronas también están descargando señales eléctricas, ¿no? Que no tienen ninguna finalidad, y luego empieza a generarse uniones de activación eléctrica con contracción muscular y empieza a organizarse toda esa complejidad de la conectividad, no solo entre neuronas, sino entre neuronas músculos, neuronas glándulas, neuronas con la glía, la microglía, pero eso ya opera sobre un universo que está apareciendo, que es el embrión, que es un entorno poblado de neuronas con capacidad de detectar, responder y organizarse socialmente, ¿no? Claro. Las neuronas aisladas mueren, hay que la neurona tiene que conectar, y entonces ahí aparece todo el proceso de selección, ¿no? de conectividades, que primero es un proceso de conectividad primario, donde hay unos procesos de selección que han ido apareciendo evolutivamente, luego ya el niño nace al mundo y se complementa con procesos de conectividad en función de las variables del entorno que se van encontrando, y a veces no son variables del entorno, sino variables de creencias que el grupo pone allí para que el cerebro del niño absorba, ¿no? Sí. También está la creencia, sostenida a veces por algunos filósofos ingleses, acerca de la tabula rasa, de que el ser humano nace como en blanco y se va escribiendo sobre esa pizarra a lo largo de la vida.
pero según lo que tú venías diciendo, entiendo que tú piensas que el niño ya, desde que se empieza a gestar, ya tiene una base, y cuando nace, nace con algo. Sí, 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 yo creo que sí. Lo de la tabula rasa ya yo no sé si lo defiende alguien todavía, ¿no? Pero está muy desvalorizado ya. Desde luego, el nacimiento de un niño es un resumen de un proceso previo de desarrollo evolutivo de la especie y de los genes que andan por ahí. Y luego nacemos con programas ya. Al niño le pones un estímulo al lado de la boca y succiona, y le pones el pezón y succiona, y le pinchas una mano y la retira, y tiene ya predisposiciones para captar las variables del ambiente, y enseguida empieza a reconocer el sonido de la voz de su madre respecto a otro. O sea que nace con predisposiciones múltiples para aprender, ¿no? Claro. Y algunas predisposiciones incluyen ya programas aprendidos evolutivamente. Que son programas generales sobre los cuales luego tiene que aparecer el aprendizaje, el desarrollo individual. Te comentaba lo de la tabula rasa porque, o te la sacaba a colación porque hay muchas corrientes actuales dentro de lo que es cosas como la meditación, sobre todo orientales, o bien dentro del misticismo cristiano también, que abogan por una especie de regreso al origen, una especie de apagar la mente, apagar esa autoconciencia que surge, como decíamos, a los 2 años y medio o por ahí, y pretenden estar en un estado como de limbo, de suspensión. ¿Eso desde la neurología es posible o es una simplemente falacia? Bueno, hay un estudio, por ejemplo, hay un síndrome muy curioso, que no me acuerdo ahora cómo es, Cotard, me parece que es el síndrome de Cotard, con 2 T's y acabo en D, donde que el individuo funciona como un zombie, con una convicción de muerto. Yo estoy muerto, sí, pero sí. no se ha completado mi muerte. O sea, de tal Sí. manera que aunque yo estoy muerto, mi apariencia es de ser vivo y los demás piensan que todavía estoy vivo, ¿no? Es una cosa muy rara, ¿no? Bueno, pues entonces hay un estudio que mira la resonancia magnética funcional, la que mide la actividad cerebral de áreas diversas en ese estado, y lo compara con la meditación, ¿no? Gente ya entrenada a hacer meditación. Bueno, pues el patrón de actividad cerebral del síndrome del zombie es el mismo que el otro, ¿no? Entonces yo no sé qué prestación puede dar eso, cuál es la finalidad de adquirir la capacidad a través de un entrenamiento riguroso de entrar en un estado zombie, ¿no? Cuando uno le apetece. Y hombre, sí que puede dar una prestación para contrarrestar, digamos, el barullo que genera un cerebro bombardeado por todo tipo de propuestas. El estrés, por ejemplo. En algunos casos, sí, en algunos casos, pues en el entrar conscientemente y rápidamente en esos estados de paz neuronal zombie, pues a lo mejor genera una prestación. Pero yo no le veo mucho sentido desde mi mentalidad occidental, claro. Hacer todos los días ejercicios de ser un zombie, ¿no? De limitarme a críticamente a percibir el cuerpo sin ninguna intromisión del individuo, ¿no? Pero en fin, no soy absolutamente lego en eso. Y los orientales sus razones tendrán, ¿no? O simplemente que están enculturizados en eso, ¿no? Entonces, nosotros estamos enculturizados en Occidente y seguramente muchas de las cosas que hacemos a ellos les parecen horrorosas, absurdas. Claro. Pero bueno, soy occidental. Ahora que citas el tema de la culturización, hablas también, no sé si era en una entrevista o en tu libro, de asociaciones o instituciones que legitiman el derecho a padecer cierta enfermedad. Es decir, yo se me ocurría que estabas hablando como de Alcohólicos Anónimos o esas instituciones que agrupan a personas que padecen algo similar, se les empieza a rotular eso como que es cierta cosa y se van sintiendo tan seguros en ello que pareciera que lo perpetúan. ¿Eso es a lo que te refieres cuando dices? No acabo de entender. O sea, no reconozco lo que dices que digo. Es que no acabo de estar seguro. Acerca de... Que hay patologías que los que las padecen reclaman asociarse para legitimar eso.
pero para que sea reconocido como enfermedad. Para sentirse seguros con ese rótulo y... Ya, ahora te eso. entiendo. Sí, eso es así. Por ejemplo, hay un conjunto de etiquetas diagnósticas más conocidas, por ejemplo, migraña, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, eso. irritable, esto, ¿no? Pues que bien, que son etiquetas que permiten identificar un conjunto de síntomas y un colectivo de gente que padece esos síntomas, ¿no? Entonces, ellos, como han sufrido además, porque son enfermedades muy invalidantes y que hacen padecer mucho, padecimiento real, la invalidez real, sin embargo, la sociedad, tanto profesional como no profesional, les niega un poco la realidad de eso, ¿no? O sea, considera que son individuos sanos, pero psicológicamente pues con algún problema, o incluso llegan a insinuar que manipulan o se benefician de eso que dicen que están enfermos, pero realmente sin estarlo, ¿no? Y entonces es lógico que ellos defiendan la tesis de que se sienten enfermos, luego existe una enfermedad, el que la medicina no la descubra quiere decir que la medicina no tiene toda la capacidad de descubrirla. Como históricamente ha habido muchos casos de eso, ¿no? Antes los pacientes, más bien las pacientes que tenían tuberculosis, las tísicas, sí, pues se consideraba que eran también, pues, primero mujeres, básicamente, que eso explica todo, según ellos, y en muchos casos se abusa de eso, ¿no? Como son mujeres, pues, y que no eran más que perturbaciones psicológicas y histéricas y cosas así, ¿no? Luego ya se descubrió el bacilo de Koch y se vio que era una infección, ¿no? O como ha pasado con la úlcera, que se achacaba al estrés, y luego apareció el Helicobacter, ¿no? Entonces, pues estos colectivos conocen bien todos esos problemas y reclaman, yo creo que algo que es legítimo, que se investigue y se aclare el origen de eso, que evidentemente es una realidad para ellos y es muy invalidante, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es que sí, que se legitime eso como enfermedad, pero que aparezca la patología evaluativa como causa. O sea, que el organismo está gestionado por el cerebro, el sistema inmune, la seguridad física del organismo, y que esa gestión comete errores. En el sistema inmune son evidentes, como la alergia, las enfermedades autoinmunes, y en el sistema nervioso, que forma parte del sistema neuroinmune, pues también. Y esa disfunción evaluativa de considerar un organismo como amenazado o afectado por una enfermedad, pues puede producirse en un organismo sano. Entonces se investiga todo tipo de datos y se van describiendo cada vez más marcadores biológicos de la migraña, o la fibromialgia o de lo que se quiera, ¿no? Pero esos son marcadores de un estado de organismo. Sí. O sea, que si un organismo está en estado de alerta, de vigilancia y defensivo, vas a identificar marcadores biológicos de organismo defendiéndose o de organismo vigilante, ¿no? Pero ellos consideran, los pacientes prefieren considerar que esos son marcadores de enfermedad. Por eso es muy difícil a veces. En la migraña es fácil, de hecho trabajamos con grupos de migraña que entienden el concepto de disfunción evaluativa, culturización, etcétera, y se liberan, o sea, tienen un gran alivio porque les reconocemos la realidad del problema, pero les señalamos un origen que no se les había señalado y claro, que les abre una puerta a la resolución, ¿no? Esto, que la migraña es fácil, en otros colectivos de pacientes más complicados, son estructuras más enredadas, por ejemplo la fibromialgia es muy difícil, y en la fatiga crónica, el síndrome de sensibilidad química múltiple, por ejemplo, es prácticamente imposible, ¿no? Pero por ejemplo, sí, dime. ¿Te sucede normalmente que venga gente, o sea, pacientes que han asistido a grupos como estos que decíamos que legitiman el derecho a padecer cierta enfermedad? Por ejemplo, que les dicen que la migraña tiene raíces vasculares y que no deben comer chocolate ni queso, y se apuntalan entre sí, y te llega a tu grupo con esas ideas fijas. ¿Cómo haces tú para ir poco a poco cambiando ese bloqueo? Bueno, tenemos una ventaja, que es que vienen desesperados y ya descreídos de todo, ¿no? O sea, que ya han vaciado, han dilapidado su credibilidad
pues en la medicina oficial y en las llamadas alternativas, ¿no? Y han probado de todo. Entonces, nosotros como ofrecemos un marco absolutamente distinto, y luego además respetamos la realidad del sufrimiento y les ofrecemos simplemente comprender el proceso desde la biología, pues aceptan el conocer una oferta distinta a todas las que han conocido, ¿no? Y a poco que hagan un esfuerzo de leer en el libro o el blog, van viendo la lógica que tiene la biología en la gestión neuronal del organismo. Entonces descubren que de eso nadie les ha dicho nada. Claro. Entonces, se produce lo que llamamos el efecto ajá, ¿no? Ahora me cuadra todo, o esto sí que tiene lógica, sí. O esto sí que puede explicar, y entonces organizamos grupos de pedagogía donde se les explica cuestiones básicas de biología, a la vez que se desmontan un poco, yo qué sé, por las teorías vasculares, o la teoría genética, o la mala conducta como desencadenante, cosas así, ¿no? Pero de modo argumentado y con bibliografía, y mostrando que eso no lo decimos como una hipótesis extravagante, sino que es lo que la biología va diciendo. Sí, además está el vídeo en YouTube donde hay pacientes que dan testimonio y son realmente impactantes. Sí. Ayer, por ejemplo, tuvimos la revisión de un grupo aquí en Vitoria, y nada, son grupos de 12, ¿no? Y ahora todos habían mejorado, unos más, otros menos, porque es un proceso individual, ¿no? Pero sí, estaban contentos, felices, y sobre todo con la sensación de disponer de un marco de comprensión que les devuelve la convicción de que son organismos sanos y que recuperan la posibilidad de llevar una vida normal, ¿no? Y además no solo tienen menos dolor y toman menos fármacos, sino que eso les da una comprensión distinta a lo que es el organismo, luego de lo que es su vida como capacidad de respuesta, de afrontamiento, etcétera, ¿no? Claro. O sea, que yo creo que es una aportación no específica de la migraña, sino que es una pedagogía necesaria, yo creo, para todo, para entender lo que es un organismo, lo que son los síntomas. Sí, me he cruzado en este tiempo, desde la otra entrevista que hemos hecho, con mucha gente que me decía lo fantástica que le había parecido la propuesta que tú hacías y cómo se les ocurría que podían aplicarla a diferentes fuentes o a diferentes cuestiones. Mientras que también me encontré con gente que decía ya a priori, lo descartaba diciendo no, eso no es posible, él lo dice porque él no tiene migrañas, pero si tuviera migrañas sabría lo que es y es imposible. Cuando te viene el dolor, te viene el dolor. ¿Qué le dirías a ese tipo de persona? Hombre, que tenemos la comprobación, porque una cosa es construir hipótesis. Nosotros no construimos esa hipótesis en el aire, ¿no? Sino que aprovechamos conocimiento de procesos básicos de lo que es una neurona, lo que es cómo funciona la defensa del organismo, desde la perspectiva neuronal, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de conocimiento desarrollamos la hipótesis y luego comprobamos que haciendo simplemente la exposición del conocimiento cambia el funcionamiento de la migraña. Luego está toda la bibliografía del placebo, o sea, lo que la gente piensa que las mejorías son atribuibles a fármacos, a agujas, a productos homeopáticos, a alimentos o lo que se quiera, eso realmente es el efecto placebo, ¿no? Entonces, la resistencia que ofrecen nuestros pacientes, por ejemplo, luego intentan contar esto a sus amigos. Algunos les entienden, les comprenden y les ayudan a amigos que también tienen migraña a salir del infierno de la migraña. Pero la reacción más común es, eso ya no me queda. Sí. No. Bueno, pero eso es lo que llaman la disonancia cognitiva, ¿no? La resistencia a admitir un cambio de convicciones, no argumentadamente, sino simplemente por esa disonancia, ¿no? No soportamos a veces que alguien nos ofrezca un marco teórico opuesto al nuestro, ¿no? O sea, tenemos una especie de orgullo en el sistema de creencias que nos impide aceptar errores, ¿no? La teoría de la evolución hay mucha gente que todavía no la acepta, ¿no? O sea, que es verdad. ¿O será por el ansia de estabilidad también que hablábamos antes, que el cerebro no quiere cambio? Eso es, sí. Más vale... Es el peligro,
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso, sí, eso es. La disonancia cognitiva es brutal a veces, ¿no? Había el psicólogo que creó el término se metió en una secta de estos que decían que los extraterrestres venían, que la Tierra se iba a destruir y que Sí. solo los de su secta pues vendrían en una nave y serían salvados, ¿no? Y entonces, claro, no sucedió nada el día anunciado. Pero eso no eliminó las creencias, sino que las reforzó. El grupo lo que concluyó es que el hecho de que se hubieran reunido todos había generado una energía positiva tan intensa que había protegido la Tierra, ¿no? Claro. O sea que, bueno, es así, ¿no? Eso se aplica muy bien a la política, ¿no? También, sí, la disonancia cognitiva en política, pues, es evidente. O sea, suceda lo que suceda, se explica. Se explica y además refuerza la convicción de que uno es la referencia adecuada y el otro es un problema, ¿no? El chivo expiatorio y todo eso. Y Arturo, ahora por el verano, estás, también veo que me has contado esto de que estuviste en Vitoria, pero ¿estás trabajando con grupos o fue solamente una cuestión ocasional? No, hacemos un grupo que es un intensivo un sábado, de 8 horas, y luego hacemos una revisión al cabo de 2 meses. Tocaba hacer la revisión de un grupo, pues eso, de mayo, y han venido. Había una chica que vino con su madre desde Motril, ¿no? De Granada, y era un caso muy espectacular, porque esta chica adolescente pues prácticamente no iba a clases, ¿no? Porque tenía migraña prácticamente a diario, ¿no? ¿Y ahora? Y sin embargo, no, ahora está bien, y está perfectamente, ¿no? Y esta se encontraba porque la migraña la afectaba sobre todo por las mañanas, y por las tardes a veces se encontraba bien y salía a la calle, porque un migraña cuando se encuentra bien tiene ganas de vivir, porque ha estado secuestrado sin poder hacerlo, ¿no? Claro, eso produce una lectura, o sea que no se encuentra mal a las horas de clase, en cambio no tiene problemas, pues claro, porque puede ser así, ¿no? Entonces pensaba que era una chica que no quería estudiar, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues ahora está perfectamente y tal, lo único que ha hecho es comprenderlo, aceptarlo y decidir cambiar el afrontamiento y ya está, y está muy bien, ¿no? Entonces ahora en verano no tendremos más grupos, me parece que el siguiente es a 1 de octubre. Ahora, tal como hicimos en la entrevista anterior, por si alguien no escuchó la entrevista anterior y está escuchando esto y dice, bueno, tengo migraña, vivo en España, obviamente si vive en otros países es más difícil, pero si vive en España y quiere acercarse a uno de estos grupos, ¿qué es lo que puede hacer? No, hombre, de momento solo lo estamos organizando en Vitoria. Estoy aquí, mi hija que tiene una clínica de fisioterapia, y Guillermo también trabajan aquí y utilizamos la clínica para organizar los cursos, ¿no? Pues tendría que ponerse en contacto telefónico con la clínica, que el número es 696, ahora no me conozco el número de mi hija, 541479 me parece, pero en el blog pueden pinchar cursos, vale. Nuevo curso de migraña, ¿no? En tu blog, Sí, y entonces preguntar por ese teléfono que allí viene referenciado y apuntarse a un grupo. También puede instruirse en el blog o en el libro, Migraña, una pesadilla cerebral. Y, hombre, hay gente que me escribe correos electrónicos, ¿no? Que ha leído el libro y ha modificado sustancialmente el comportamiento de la migraña, ¿no? Y eso no es tan infrecuente. También hay alguna reseña, un comentario, es malísimo el libro, qué barbaridad, ¿cómo habré podido tirar el dinero? Es lo peor, porque no hacen más que hablar, bla, 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 y luego no da ninguna solución. No, yo lo he leído y doy fe que es muy bueno realmente, y muy entendible. Pero a la gente a veces quiere soluciones, ¿no? Sí. Cómete 5 ajos y 2 zanahorias y ya verás que bien, ¿no? Sí. Claro, eso es rehuir la verdadera realidad del problema, que es conocer y ayudar al cerebro a gestionar la seguridad del organismo de un modo razonable y sin activar sistemas de defensa
que son brutales, claro. Lo que yo veo de tu libro como un valor muy importante es la accesibilidad, porque si bien tú eres un neurólogo, tienes una jerga técnica, sabes hablar Sí, con profundidad científica, lo has abordado en forma de diálogo y un sí, diálogo con palabras que lo pueda entender cualquier sí, persona y se sí. entiende, es un libro que se entiende y se aprovecha además. Sí, es la intención, o sea, hacer un libro dirigido al ciudadano del modo más comprensible, metiéndome en la piel del paciente, por eso le convierto en un personaje que va a la consulta y habla, y la gente sí me comenta que se sienten identificados en el personaje del paciente, ¿no? Y Claro. que voy anticipándome según diciendo cosas, pues luego pongo en boca del paciente respuestas y preguntas que forman parte de sus preguntas y respuestas. ¿Sí? Ahora te pregunto una cosa, ya para ir finalizando. Si alguien no tiene migraña específicamente, pero tiene otra cosa, sea fibromialgia, depresión, alguna de estas enfermedades o Sí, dificultades que tienen que ver con un error de creencias, ¿puede sí. igualmente aprovechar tus cursos o tus talleres y participar? Hombre, algo le puede servir, pero de hecho alguna vez alguno ha venido sin tener migraña, ¿no? Porque ha leído el blog y cree que esto es extensible a otros ámbitos que el de la migraña, ¿no? A eso Pero, me vamos, refiero. pero desde luego hay más razón de asistir cuando uno es migraña, ¿no? Porque específicamente pues se habla de la migraña y luego es muy importante los relatos de los pacientes, Claro. ¿no? Entonces esa es la parte de la revisión, la mayor parte del tiempo la dedicamos a que la gente cuente sus testimonios, cómo ha cambiado la cosa, etcétera, ¿no? Entonces algunos aspectos del curso, si no tienen migraña, pues no. Pero vamos, hay una teoría general de lo que es el organismo que se puede trasladar. Por ejemplo, hay pacientes que dicen que les ha servido también para controlar la ansiedad, o para Mm, dejar de fumar, claro, claro. o para el dolor de la columna. No sé, pero vamos, ya tiene más aplicación en el campo. Como teoría general, sí, pero luego cada etiqueta pues tiene unos contenidos propios que sería mejor pues hacer un abordaje específico, ¿no? Pero sí, hay una teoría general que se puede extender a muchos problemas, ¿no? Así que podríamos decir que las vías de información a lo que tú propones serían tu blog, que es muy fácil encontrarlo, basta Sí, con poner en Google Arturo Goicoechea y sí, salen sí, tus... tres y tal, sí. Sí, Ahí tienen mil y pico entradas para aburrirse, ¿no? sí, 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 tiene de todo. Y luego el libro Migraña, una pesadilla cerebral, O el libro que se puede conseguir ¿no? por Amazon. Sí, en Amazon es la forma más rápida. En librerías, pues a veces lo tienen, otras no. Pero en Amazon no está disponible, Vale, vale. tanto en papel como en electrónico. Vale, y si alguien tiene migraña específicamente y quiere acercarse, que no cuesta nada, contactarse contigo y hacer un viaje hasta el País Vasco, que no es tampoco Sí. tan lejos. Vitoria es una ciudad interesante. Además, pueden ir ahí y yo si tuviera migraña te digo que me tienes ahí seguro, Sí, porque el planteamiento que haces es demasiado revolucionario comparado con los métodos sí, sí, convencionales. bastante revolucionario. Sí. Sí, sí. Hasta ahora la aceptación de los, llevamos ya bastantes grupos y ha sido muy buena, ¿no? La gente está contenta y se alegra de haber acudido y mandan correos y los resultados clínicos son buenos, ¿no? La reducción de la intensidad de los días, sufrimiento, consumo de fármacos y tal, se acerca al 80%, o sea, que no está mal. No, no está nada mal, nada mal. Sí, Bueno, Arturo, te agradezco de nuevo esta conversación donde has aclarado un montón de preguntas que tenía ahí pendientes de la entrevista anterior y creo que a la gente ¿no? le van a resultar de mucho provecho y además hemos también incursionado en el tema puntual que es con el que trabajas, que es el de la migraña, que eso está reflejado en tu libro de una manera muy fehaciente ahí y además hemos dejado abierta la propuesta de los cursos y de los talleres para que aquel que quiera acercarse ya físicamente también pueda hacerlo. Hombre, yo espero sobre todo haber ayudado a que la gente se haga más preguntas. Yo creo que hay un problema de que la gente no se hace preguntas, ¿no? Preguntas sobre el origen de las cosas, ¿no?
se hace preguntas sobre dónde ofrecen esta solución, no, que se hagan preguntas críticas sobre el proceso, en fin, ¿no? Y eso es lo que nosotros ayudamos, ¿no? A construir preguntas que son necesarias y que la gente no se haya hecho nunca, ¿no? Sí, a mirar un poco debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Sí, hay que tener más curiosidad y tener más avidez por el conocimiento, ¿no? Sí. Porque, claro, la información a veces convierte el conocimiento en publicidad, ¿no? Claro. Y, claro, en parte de ciencia a veces, pero siempre hay culturización y mercado, ¿no? Pues, bueno, nosotros intentamos que haya básicamente ciencia como soporte fundamental, ¿no? Sí, es una nueva manera de plantearlo y yo creo que poco a poco, porque no creo que sea todo de una vez que la gente lo acepte, pero poco a poco aprenderemos a entender que la libertad es un poco más incómoda que justamente la comodidad. El miedo, la libertad sigue vivo. Bueno, Arturo, muchísimas gracias de nuevo por esta segunda entrevista. Espero que podamos volver a conversar en alguna otra ocasión próxima, cuando tú tengas ganas. Pues cuando a ti te parezca, me avisas y ya hablamos, porque tampoco hay mucha gente que quiera hablar de esto. No creas. Yo creo que sí, y te digo, este programa tiene oyentes en todo el mundo, mundo de habla hispana, y mucha gente me ha hecho comentarios y me ha pedido que tratáramos de nuevo este tema. Así que yo sí creo que hay mucha gente interesada. Me alegro. Muy bien. Bueno, Arturo, espero que sobrellevemos bien este calor del día de hoy, que supongo que debe ser el mismo aquí que por ahí. Sí, pero luego aquí refresca, sí, luego en la noche está agradable. Sí, eso es lo que acostumbra aquí también, aquí por Oviedo. Bueno, un abrazo grande, Arturo. Adiós. Hasta siempre, hasta luego. Adiós. Bueno, hemos hablado aquí con Arturo Goicoechea, una segunda entrevista donde ya tratamos algunos temas que habían quedado en el tintero y también refrescó algunas de las cosas que nos había contado la última vez acerca de la migraña y cómo aborda estas temáticas. Vamos a escuchar una canción para reflexionar acerca de estos temas musicalmente de Soda Stereo en una versión chill out. Y enseguida regresamos con más La Espada de Damocles. Se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras.
Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, aquí en La Espada de Damocles. Una entrevista con Arturo Goicoechea, neurólogo del País Vasco, quien fue jefe de sección hasta el año 2011 en la sección de neurología del Hospital Santiago de Vitoria en Álava. De sus libros, que son varios, entre ellos Jaqueca 2004, Depresión y Dolor 2006, Cerebro y Dolor 2008, se destaca Migraña, una pesadilla cerebral, escrito en el 2009, que él considera, y yo puedo asegurar que también, que resume dentro de sus hojas mucho de su pensamiento, mucho de estas ideas que nos vino contando a lo largo de la entrevista. Así que ya saben, si quieren conectarse con Arturo Goicoechea y lo que él transmite, pueden visitar su blog poniendo en Google Arturo Goicoechea. Tiene un blog en Blogspot y tiene otro en WordPress. Tiene entrevistas y algunos vídeos en YouTube también. Y tienen también nuestra entrevista anterior con Arturo Goicoechea, hecha hace unos meses, tratando más específicamente el tema de la migraña. En el día de hoy hemos tocado también el tema de la migraña, pero hemos aprovechado para preguntarle algunas otras cosas acerca de cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo son nuestras neuronas, y buscando encontrar un eco con la realidad social. Es decir, cómo somos neuronalmente y cómo somos socialmente. Y bueno, nos ha venido contando todo esto de una manera muy amena, muy accesible para todos. Así que bueno, ya lo entrevistaremos nuevamente para que siga contándonos otras cosas, e invito a los oyentes a que, como hicieron la vez anterior, también comenten y den sus opiniones y quizás también sus propuestas para que en la siguiente entrevista podamos hacerle aquellas preguntas que cada uno sienta que tiene ahí pendiente. Y bueno, para finalizar nuestro programa, dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo, aquí en la 107.3 de la FM de Oviedo, en Radio Cuca, cuando escuches las siguientes palabras: La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y avanti damocleanos.